en el tema minero. ¿De qué se trata toda esta legislación minera? ¿De qué se trata esto de la locomotora mineroenergética, de Colombia país minero, de toda la campaña publicitaria que ha venido haciendo el gobierno nacional en torno a los supuestos beneficios, al supuesto progreso y desarrollo que va a producir la minería en Colombia, la minería que ya se hace en varias partes del país, minería que se hace en el norte, en el Cesar, en La Guajira y en Córdoba, minería a cielo abierto, digamos, de la que vamos a hablar hoy, vamos a referir un poco a la minería a cielo abierto, y de los proyectos mineros que se tienen pensado desarrollar en una buena parte del territorio nacional. Yo creo que es para todos conocidos los mapas, los famosos mapas de la minería en Colombia. Voy a mostrarlos en algún momento y voy a mostrar también los proyectos que se están desarrollando y los que se están pensando desarrollar en el territorio nacional. Estos son creo que ustedes quizás ya los hayan visto, los famosos mapas de las concesiones mineras, de qué significa eso en términos de territorio. Bueno, antes de hablar de eso, quiero mencionarles que yo hago parte de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional, que es un proceso de organizaciones de todo el país. La organización a la que yo represento, que es el Centro de Estudios del Trabajo, hace parte junto con 98 organizaciones más de esta red que se constituyó hace ya casi 2 años y que ha estado durante este tiempo luchando en Colombia por frenar proyectos como este de La Colosa que ustedes han visto en el video, también el de Santurbán, proyecto que se ha logrado detener parcialmente como resultado de la movilización y de la resistencia de la sociedad santanderiana, parcialmente porque ya esta empresa, Greystar, que era la empresa que estaba detrás de ese proyecto minero, cambió de nombre, ya no se llama Greystar, se llama Ecooro Minerals, cambiaron los accionistas y van a presentar un nuevo proyecto. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente ya les prohibió hacer minería a cielo abierto en el páramo, entonces van a hacer minería subterránea en el páramo o un poquito debajo del páramo. Entonces la legislación les dice que no pueden hacer minería a más de 3.200 metros, entonces la irán a hacer a 3.199 metros, ¿sí?, hacia abajo. Pero los impactos sobre el agua de los santanderianos y sobre el agua de una parte importante de la población colombiana va a ser afectada en todo caso. Entonces nosotros hemos venido estudiando este tema con un grupo de expertos, de especialistas, de gente interesada en estudiar esto de la minería. La organización a la que yo represento, que es de trabajo, no tiene una posición de principios en contra de la minería. Nosotros no tenemos una posición antiminera. Creemos que cierto tipo de minería es necesaria para el país. De hecho, tampoco tenemos una posición de principios en contra de las multinacionales, en contra de la inversión extranjera. Si hay una inversión extranjera que llegue al país, que le sirva al desarrollo, que genere empleos, que haga transferencia tecnológica, pues creemos que esa es una inversión que debe entrar a Colombia, pero habría que mirar casi que caso por caso, mina por mina en Colombia, cuál es esa inversión extranjera y cuáles son esos proyectos que le van a servir al futuro de los colombianos y cuáles no. Y en ese sentido es que hemos venido pues generando una discusión a nivel nacional en torno a esto. Este era el mapa de Colombia en términos de minería en 1990, 1994, en el gobierno de César Gaviria. Esas manchitas fucsia que ustedes ven son las concesiones mineras que tenía el país en esos momentos. Ese es el gobierno de Samper, un poco más, un avance algo en términos mineros. Este es el gobierno de Pastrana en cuanto a títulos mineros. Como ven, ya se empezaba a desarrollar en el norte y en el sur, en el Cauca. En el norte del Cauca, esa región es la región de Suárez, donde está también la represa de la Salvajina. También había un desarrollo minero ahí importante, y este es el legado de Álvaro Uribe en cuanto a solicitudes de títulos mineros. Ahí se superponen, digamos, concesiones, o sea, pedazos del territorio ya entregados con solicitudes de multinacionales extranjeras. Casi que ahí no hay solicitudes de nacionales, todos son de empresas extranjeras sobre una parte importante del territorio nacional. Eso es al 2009, eran 39 millones de hectáreas solicitadas en concesión. Eso
para ponerlo en términos comparativos, es el 34% de todo el territorio nacional. Como ustedes se pueden dar cuenta, es a la vez la zona donde más se concentra la población en Colombia. Ahí es donde vivimos nosotros, donde vivimos, una buena parte de los colombianos vivimos en esa parte que está solicitada en concesión. Muy seguramente si ustedes tienen un lote, una finca, una casita campestre en alguna parte del país, con toda seguridad esa casa está solicitada en concesión. Ese territorio ya está solicitado en concesión por alguna multinacional para hacer exploración minera. Hasta allí es una solicitud. El problema es que de la solicitud al permiso es solamente una firma, un trámite administrativo para empezar a hacer la exploración. Y pues bueno, de lo que estamos hablando con ese mapa tan impresionante es que estos son los proyectos más grandes, no son todos, pero son los proyectos mineros más grandes que se quieren hacer en el país. Esto es importante pues visualizarlo y verlo en términos de los mapas, en términos de lo que significa eso en territorio, porque donde hay minería a cielo abierto, que es la minería que se quiere hacer en Colombia, no es posible desarrollar ninguna otra actividad. Y aquí no estamos hablando de un proyecto en el cual el gobierno está planteando vamos a hacer minería y además agricultura y además ganadería y además industria, sino vamos a hacer minería en reemplazo de todo eso. O sea, vamos a hacer minería a cambio de agricultura, a cambio de industria, a cambio de generación de empleos de otro tipo, en las zonas donde hay minería a cielo abierto o gran minería, como en el caso del Cesar, como en el caso de La Guajira. Es evidente y se puede constatar, pues existe evidencia de que en esas regiones solamente puede existir esa actividad. Es decir, al lado del Cerrejón no hay ganadería, no hay agricultura, no hay una industria de transformación del carbón, el empleo es el de la mina, el empleo es el que genera el Cerrejón, y si a usted no le gusta el empleo del Cerrejón, pues de malas, ¿sí? Se tiene que ir de esos territorios. No es posible que en esos territorios donde haya minería a cielo abierto puede haber población. La población necesariamente tiene que desplazarse, necesariamente hay un despojo del territorio. Esto es tan grave que, por ejemplo, el ministro de Agricultura de este gobierno, Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos, dice que el Cesar, donde una buena parte del territorio también ya está intervenida en términos de minería a cielo abierto, dice Juan Camilo Restrepo que ese territorio es una especie de paisaje lunar donde ya no puede haber agricultura. Bueno, y eso lo dice un funcionario de este gobierno. Entonces, pues creo que tenemos razón quienes por lo menos estamos preocupados por esta locomotora minera energética. Bueno, el gobierno lo ha venido llamando así. Entonces hablan del desarrollo, del progreso que va a generar una locomotora, y cuando ustedes ven las presentaciones del Ministerio de Minas y Energía, lo que ven es una cosa absolutamente surrealista de lo que es el futuro de Colombia con la minería. Muestran un tren bala para destacar que eso es una locomotora de progreso y de desarrollo. Realmente lo que nosotros pensamos sobre esa locomotora es que es más bien una aplanadora de miseria y atraso por lo que eso está produciendo ya en el país. O sea, ya hay hechos concretos de lo que eso está produciendo. O sea, no tenemos que ir a otras naciones a ver qué es lo que está pasando, no tenemos que ir a Perú ni a Chile, que es supremamente grave, o lo que ha pasado en Sudáfrica, sino que aquí ya en Colombia, en nuestro territorio, hay una afectación en materia ambiental que es irreversible, que es irreparable. Hay una afectación en términos sociales, de destrucción del tejido social, de desplazamiento de comunidades enteras, como en el caso del Cesar y La Guajira, y hay una afectación desde el punto de vista económico, porque todo este modelo de la minería a cielo abierto, de la locomotora minera energética, está montado con el único propósito de hacer muy atractivo el país en términos de seguridad, pero fundamentalmente en términos de confianza inversionista, y así es como se denomina esta política, para atraer el capital extranjero. De eso se trata todo esto. Vamos a crear un ambiente propicio a nivel nacional de garantías, de beneficios, de enormes exenciones en materia tributaria para que la inversión extranjera entre al país y supuestamente, dice el gobierno, esto va a generar empleos, esto va a generar crecimiento y por ende pues el país va a salir de la pobreza y va a salir del atraso mediante esta medida. Realmente los hechos, la evidencia, las estadísticas, las propias estadísticas oficiales lo que demuestran es todo lo contrario. Aquí se ha creado un ambiente de negocios propicio para la inversión extranjera, pero esa inversión extranjera llega solamente con una condición.
que no solamente que lo dejen entrar, el problema no es que esa inversión extranjera entre, el problema es que pueda salir con las ganancias, con las utilidades, con los dividendos que ha producido dentro del país y por supuesto que pueda extraer los recursos naturales, los recursos minerales de los colombianos sin tener ninguna traba, sin tener ningún obstáculo, y de eso se trató toda la política de seguridad democrática y de cohesión social, es decir, de que Colombia, y ustedes lo veían en el gobierno de Uribe, cada vez que iba al extranjero era como en una especie de Colombia en liquidación, de Colombia en remate, se vende, ¿sí? De subasta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién da más o quién da menos? En este caso, por los recursos naturales, si encuentre un pozo petrolero y le regalo otro, ¿sí? Coja minas de carbón por docenas que le sale más barato, es decir, ¿no? Vendamos todo, regalemos todo el país y a Colombia le van a quedar de eso unas migajas que voy a mostrar en algunos momentos, que son lo que se cae de la mesa en últimas de todos estos beneficios, de toda esta enorme riqueza que produce la minería. A Colombia lo que le quedan son las migajas de eso en términos de regalías. Condición económica que por demás el mismo gobierno nacional ha dicho que Colombia es el mejor país en América Latina para hacer minería. Entonces, ustedes se meten a la página del Ministerio de Minas, miran cómo es el tema de inversión o cómo el gobierno nacional atrae a los inversionistas extranjeros en términos de minería, y lo que les dicen, no, vengan a Colombia, que Colombia es el mejor país de América Latina para hacer minería, porque las regalías son muy bajas, porque tienen enormes exenciones en materia de impuestos, porque los costos laborales son supremamente bajos y porque nosotros casi que no les exigimos nada. A ustedes no les estamos pidiendo nada. Para confirmar que esto es así, el 22 de mayo de este año en España, el presidente Juan Manuel Santos, en su gira que estaba en ese territorio, le hacen una entrevista en el periódico ABC de España y le preguntan, bueno, ¿y cómo es ese tema de las garantías a la inversión allá en Colombia? ¿Cuáles son las garantías que ustedes ofrecen? Y la respuesta de Juan Manuel Santos es todas. ¿Cuáles son las garantías que ofrece Colombia a los inversionistas extranjeros? Responde Juan Manuel Santos, todas. Somos el único país de América Latina que nunca ha renegociado su deuda externa. Es un país donde prácticamente se sienten como en su casa. Yo solo pongo dos condiciones, que sean responsables social y ambientalmente. Vamos a ver a qué se refiere, vamos a ver cuál es la responsabilidad social y cuál es la responsabilidad ambiental de la que habla este gobierno y la de las empresas. Bueno, ustedes algo ya vieron en ese video. Y eso en última se trata de un problema de negocios. Es decir, estas empresas vienen a Colombia porque es un muy buen negocio venir a Colombia, sacar el carbón, no pagarle nada a los colombianos y llevarse el carbón y llevarse el petróleo y llevarse el oro prácticamente gratis. Hay un estudio reciente de la Universidad de los Andes, tiene 2 o 3 meses máximo, y ese estudio muestra cuánto le queda a Colombia en términos de la renta de la minería, cuánto nos queda a los colombianos. Eso es un tecnicismo que a nivel internacional se conoce como el government take, o lo que toma el gobierno. Entonces, en todos los países se mide el government take en términos de saber cuánto realmente le queda al país de sacar el oro, de sacar el carbón, de sacar el petróleo, el níquel, bueno, todos los otros minerales. Y la Universidad de los Andes lo mide y dice, al gobierno colombiano le corresponden 22 de cada 100 pesos que se extrae de sus recursos naturales. Es decir, a las multinacionales, a las empresas extranjeras como AngloGold, como Medoro, como Colombian Gold, le corresponden 78 pesos de cada 100 de los recursos naturales que son de los colombianos. Sí, eso no podemos olvidarlo. El subsuelo es del Estado, bueno, de hecho el suelo también es del Estado, es de los colombianos y parte del gobierno, pero el subsuelo también. Lo que hay debajo de la tierra es de todos los colombianos. Y no es de un gobierno, ni es de un ministro, ni es de una multinacional, nos corresponde a todos nosotros. Aún así, en este negocio a las multinacionales les corresponde 78 pesos de cada 100. ¿Sí? Entonces estas multinacionales vienen, extraen esos recursos, pero hay más. Como ellos vienen a extraer esos recursos, ¿qué es lo que pagan a cambio? Pagan unas regalías. ¿Sí? Estas regalías pues, es un concepto que viene de la colonia, lo que se le pagaba al rey por extraer los recursos naturales, ese término se mantiene. En 1822, por ejemplo, las regalías del oro eran del 3%, ¿sí? Hoy son del 3.2%. Hemos avanzado en los últimos años, en 300 años eran del 3.5%, pues por ahí, ¿sí? Esas regalías
es lo que le corresponde al Estado, es el precio del mineral. Pero además, como todas las empresas, como cualquier empresa, si usted abre una panadería aquí al otro lado de la calle, usted le tiene que pagar impuestos al Estado. Bueno, estas empresas tienen tantas exenciones de parte del Estado, que prácticamente no pagan nada de impuestos. Entonces, de los 22 pesos, si usted le resta las exenciones tributarias, lo que el gobierno le dice, no, vea, ¿sabe qué? Eso no me lo pague. Impuesto de renta, no, tranquilo, no, yo se lo regalo. Si usted va a importar maquinaria, yo le devuelvo los impuestos de la inversión, no le cobro los impuestos a la gasolina, sí, bueno, una cantidad, no me pague IVA por las exportaciones, ¿sí? El gobierno le da todas esas exenciones, al final esos 22 pesos quedan en 10. O sea, lo que recibe el Estado realmente es 10, en términos nominales. Pero en esos 10 pesos no está contenido cuánto le cuesta a Colombia, cuánto nos cuesta a todos nosotros que en un territorio como el Cesar o en un territorio como La Guajira ya no puede haber ninguna otra actividad. Si ustedes van hoy a La Guajira, que es un hueco, ahí ya no puede haber nada más, nunca. O sea, pues en 10.000 años volverá a crecer una matica por ahí, en un hueco de esos crecerá alguna plantica en 10.000 o en 15.000 años. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que una parte del territorio nacional ya no puede ser utilizada para hacer ninguna otra actividad, para hacer agricultura o para dejarla simplemente como reserva forestal? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el agua que se acaba, el agua que se consume, se contamina y se acaba por la actividad minera? Eso el Estado colombiano no lo mide. Si ustedes le preguntan eso hoy al actual ministro de Medio Ambiente, recién posesionado, Frank Pell, que de medio ambiente no tiene absolutamente ninguna idea. Yo creo que nunca en su vida ha sembrado un árbol, no recicla en la casa. Bueno, no tiene ni idea de medio ambiente, es un hombre de negocios. O sea, toda su vida se lo ha dedicado a hacer negocios. Hoy, viniendo para acá, escuchaba en 2 medios de comunicación, en Caracol, en la W, fue insistente Frank Pell, lo entrevistaron y fue insistente en decir, yo estoy aquí con el único objetivo de convertir el medio ambiente en un negocio eficiente para los colombianos y para atraer inversión extranjera, por supuesto. Es decir, volver del medio ambiente un negocio eficiente. Y esos fueron los términos que utilizó Frank Pell en el día de hoy. Si ustedes le preguntan a él cuánto cuesta eso, los colombianos no tienen ni idea. No se sabe porque no lo han medido. Ninguna institución oficial se ha dado la tarea de decir, bueno, ¿cuánto cuesta que en el Cesar antes había algodón, había arroz, había ganadería y ya no puede haber eso? O sea, lo que en economía se llama el costo de oportunidad. Si usted antes hacía algo, ya no lo puede hacer. Eso se llama el pasivo ambiental y eso el gobierno no lo tiene en cuenta. ¿Cuánto cuesta usted tener una comunidad que tiene que desplazar destruyendo el tejido social? ¿Eso cuánto cuesta desde el punto de vista económico? ¿Y cuánto cuesta que usted tenía antes una comunidad, una ranchería de 100, 200 familias y ya no existe esa comunidad? En términos sociales, ¿eso cuánto cuesta? El Estado no lo mide. Si llegáramos a medirlo, con toda seguridad, de esos 10 pesos quedaríamos debiéndoles a las multinacionales. El saldo sería en rojo. Aquí lo que está ocurriendo sobre el territorio nacional con esta política minera es, en mi opinión, el mayor saqueo de los recursos naturales y de la riqueza de los colombianos que ha sufrido Colombia en toda su historia. Más grande que el saqueo sufrido con la colonia española. ¿Y por qué más grande? Bueno, porque en la colonia española el saqueo era con palas, picas y con unas herramientas muy precarias, en pequeña escala, si se quiere decir así. O sea, el saqueo era en pequeña o en mediana escala. Bueno, ahora es con explosivos, retroexcavadoras, camiones Caterpillar de 320 toneladas, ¿sí? Oleoductos inmensos, con barcos enormes. Entonces la extracción hoy, el saqueo hoy es a gran escala. Por eso esto de la gran minería, pues es así. O sea, no estamos hablando de minería con pala y con pica, no estamos hablando de minería de batea, de minería de aluvión, ¿sí? De la minería socavón, sino que estamos hablando de gran minería, que significa a su vez una gran destrucción, un gran impacto ambiental y social y un gran saqueo para los colombianos. Un saqueo de recursos que no son renovables. No suele perder, por ser tan obvio, lo suele perder de vista. Esos recursos no son renovables, eso significa que se acabó el petróleo y se acabó. ¿Sí? Ya, o sea, no hay forma de
pues insisto, no sé, en 100.000 años volverá a haber petróleo con los fósiles nuestros, incluso, ¿sí? Pero ya, se acabó y se acabó, y se acabó el carbón y se acabó, punto. No hay nada más. ¿Qué está haciendo el gobierno colombiano? Bueno, con esas migajas que le quedan, digamos, con ese ingreso nominal que le queda, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano? Pagando la deuda externa, o sea, devolviéndole la plata a ellos mismos, ¿sí? Y comprándoles armas, todo el gasto de la guerra, todo el gasto militar de este país, que se los compran a ellos mismos, ¿sí? Aquí lo que hay, como lo dice un empresario caleño, un empresario nacionalista, un empresario colombiano, lo que dice es, en Colombia cada vez que se monta un negocio extranjero, lo que se crea realmente es un dolarducto en el cual se extrae la riqueza de los colombianos. Cada vez que llega una empresa extranjera aquí, ustedes piénsenlo en términos de, esa empresa viene a extraer la riqueza de los colombianos. ¿Cómo lo hacen? Lo decía anteriormente, estas empresas vienen a Colombia porque es muy fácil entrar, por supuesto, pero fundamentalmente porque es muy fácil salir. Entonces, cuando uno mira las cuentas, a nosotros las cuentas nos las dan siempre, o nos las dan al revés, o nos las dan incompletas. ¿Sí? Nos dicen, disminuyó la pobreza, pero lo que nos cuentan es que la pobreza disminuye es porque cambiaron la forma de medir la pobreza. ¿Sí? Aquí el desempleo disminuye no porque se creen más empleos, sino porque cambian la fórmula, cambian las matemáticas para que haya menos desempleo. La pobreza disminuye no porque la gente esté viviendo mejor, sino porque cambiaron la metodología de pobreza. A lo que nosotros vemos todo el tiempo en los medios de comunicación es cuánta plata de inversión extranjera entra al país. Eso es lo que nos muestran siempre, en Portafolio, en La República, en Caracol, que este año ingresaron 5.000 millones, 7.000 millones, 12.000 millones de dólares de inversión extranjera, pero nunca le cuentan a los colombianos cuánto es la plata que sale. Y eso es una cosa obvia, es de séptimo de bachillerato, le enseñan a uno en contabilidad, las famosas cuentas T. Toda cuenta es de una contrapartida. Todo ingreso tiene que tener una salida en alguna otra cuenta. Nos cuentan cuánto entra, pero no nos cuentan cuánto sale. Bueno, ¿cuánto es esta cifra? En los últimos 15 años ingresaron a Colombia 300.000 millones de dólares por cuenta de inversión, en todo tipo de inversión de capitales, es esa inversión que se va a los mercados especulativos, a las bolsas de valores, o inversión extranjera directa, que es supuestamente la creación de nuevas empresas que no se crean realmente, porque cuando Casino viene aquí y compra el Éxito, realmente no está creando una empresa nueva, está comprando una empresa que ya existe. Y cuando usted compra una empresa que ya existe, pues está generando 0 empleos. Pues los empleos ya estaban ahí creados. Cuando usted compra Avianca, que era una empresa que ya existía, pues no está generando una empresa nueva. Esa es la inversión extranjera directa. Bueno, por esos dos conceptos han ingresado 300.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Lo que nunca nos cuentan es cuánto ha salido. Salieron 354.600 millones de dólares. O sea, tenemos un saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 54.600 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Menos ahorro nacional, menos generación de riqueza a nivel interno. O sea, realmente hay un desahorro nacional. Esa plata que ha salido a costa de que no hay más consumo en el país, de que no hay más empresas en el país y de que no hay más empleo nacional. Estamos financiando, Colombia es un exportador neto de capitales. Colombia no recibe capitales del extranjero, Colombia exporta capitales. ¿Cómo los exporta? Estas empresas vienen aquí, generan un enclave de tipo colonial, extraen los recursos, no le pagan nada al país y las ganancias se quedan todas en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Londres, en la Bolsa de Valores de Toronto, en los paraísos fiscales, todas estas naciones, todas estas islas que son paraísos fiscales. En todo caso, la plata no se queda en Colombia. Eso es lo que está pasando con la minería y eso es lo que nos propone el gobierno como la alternativa, como la salida a la crisis económica actual. Estamos en medio de una crisis, el único que no está en crisis es Juan Carlos Echeverry, el único que dice que estamos blindados frente a la crisis es él. Le acaban de dar un premio por ser el mejor ministro de Hacienda de todo el continente americano. Por supuesto el premio es porque ha vuelto Colombia más atractivo para la inversión extranjera. Sí. Obtuvo el grado de inversión, aprobó la ley de sostenibilidad fiscal que define que a partir
a partir del visto bueno de la Corte Constitucional de esa ley, que ya fue aprobada en el Congreso, presentada por este gobierno de Juan Manuel Santos, de sostenibilidad fiscal, a partir del visto bueno de la Corte Constitucional, el derecho fundamental de los colombianos no va a ser la vida, ni la salud, ni la educación, ni el agua, no. El derecho fundamental de los colombianos va a ser la estabilidad macroeconómica. Ese es el sueño, el premio de montaña del neoliberalismo. O sea, algo que ni Pastrana ni Uribe en sus 2 años nunca se atrevieron a hacer, lo hizo Santos en menos de 1 año. El derecho fundamental de los colombianos va a ser que el Estado no va a poder gastar más de lo que recibe, excepto 2 cosas. Adivinen cuáles. El gasto militar y la deuda externa. O sea, en eso sí no hay límite. Se lo pueden gastar todo. Entonces, el Estado lo que va a hacer es del presupuesto nacional, primero saca para la guerra, después para la deuda externa y lo que sobre para el resto de necesidades del Estado. Es decir, salud sí hay plata. Educación, claro, educación, sí, toda la educación que quieran, hasta donde alcance la plata. Y eso lo hizo Juan Carlos Echeverry, y por eso le dieron el premio en Washington esta semana. Sí. Bueno, ese modelo de desarrollo creo que es apenas obvio que no le sirve al país. Insisto, hay una minería que se debe hacer. Pues todo esto que nos rodea es minería. Pues si no hubiera minería no habría este micrófono, no tendrían celulares, no habría esta casa. Sí. Hay algunas cosas que se tienen que hacer. Creo que la pregunta es, bueno, ¿cuál es el tipo de minería que debe tener Colombia? ¿Cuánta minería debe haber? ¿En dónde debe haber minería y en dónde no debe haber? ¿Y para qué va a ser esa minería? Porque pues si a mí me dicen, mire, vamos a sacar carbón para mover los trenes, para mover las fábricas que están generando empleo en Colombia, yo digo, no, pues sí, pues maravilloso, pues saquemos carbón para generar empleo, para que la gente tenga un ingreso, que no se muera de hambre. Pero si a mí me dicen, vamos a sacar carbón para llevarlo para Europa y para Estados Unidos, digo, hombre, pues no, yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Sí? No estoy tan de acuerdo con que en la mina de La Loma, en el Cesar, se genere una cantidad de energía impresionante para mover las fábricas en Europa y al lado, en la población de esa mina, en la Jagua de Ibirico, no haya energía eléctrica las 24 horas, no haya agua potable, no haya carreteras, no haya colegios, no haya puestos de salud. Pues eso es un poco como absurdo, es decir, aquí no estamos proponiendo nada súper revolucionario, aquí no estamos proponiendo el socialismo ni el comunismo, estamos proponiendo una cosa que es apenas obvio, y es que los recursos naturales de los países tienen que ser controlados por el Estado. No existe una sola nación desarrollada en el mundo, un solo país rico, una potencia a nivel mundial que no tenga el control sobre sus recursos naturales. Sencillamente no existe. Esto ya está inventado. Aquí no nos estamos inventando la rueda, ni una cosa pues la supergenialidad, ¿sí? Ayer no vamos a ganar el premio Nobel de Economía por esto, no, todos los países ya lo han hecho. ¿Sí? China lo hace, Rusia lo hace, Japón lo hace, tienen control sobre sus recursos, sobre lo que tienen. ¿Sí? Bueno, México lo hace, México ahí tan pegado, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del cielo, como dice el dicho, pues lo hace. O sea, el Pemex es del Estado. ¿Sí? Entonces es una cosa de sentido común. El petróleo debe ser de los colombianos, el carbón debe ser de los colombianos y debemos ser los colombianos los que definamos, los que decidamos qué hacer con esos recursos naturales. Bueno, si decidimos explotarlos o no. Ahora, si a mí me dicen vamos a extraer oro de Santurbán, que es un páramo, pues yo digo, pues eso es una locura. Además, pues porque el oro no sirve para nada. ¿Sí? El mundo podría vivir perfectamente sin oro y no pasaría nada. ¿Sí? No tiene ningún uso. O sea, el valor de uso del oro es 0. Podría reemplazarlo, bueno, hay un uso industrial, ¿sí? Para conductores y los chips y para instrumentales médicos, pero eso se puede reemplazar por otro mineral. Sí, bueno, sería menos rápido, se calentarían más los chips, pero listo, pero no importa, o sea, el mundo puede vivir sin eso. ¿Cuál es el negocio del oro aquí en Colombia? Que es, digamos, de lo que, además del carbón, digamos, de lo que más se habla es del oro. Bueno, por lo menos el carbón tiene un valor de uso, ¿sí? O sea, el carbón se saca y se usa realmente, ¿sí? Pero
la explotación de oro es una explotación que corresponde fundamentalmente, principalmente a una especulación financiera. O sea, ahí lo que hay es un negocio financiero. Yo tengo un debate en este tema con algunos sectores, digamos, es un debate muy fraternal con algunos sectores del ambientalismo aquí en Colombia. Dicen, no, es que la destrucción del oro, que está provocando el oro, y yo, bueno, pero es que el oro es fundamentalmente un negocio de especulación. Si ustedes ven todos estos proyectos, ninguno ha entrado, en caso del oro, a excepción de los del Cerro Matoso, que es el de Córdoba, de níquel, y los del Cesar y Guajira, que son de carbón, los otros proyectos no han entrado en funcionamiento. Son todos proyectos, son proyectos hasta ahora están en la etapa de exploración. Ahora es posible que lleguen a la etapa de explotación, yo no digo que no, pero hasta hoy es solamente exploración. Es decir, que hoy, 28 de septiembre, todos esos proyectos son un negocio de especulación financiera. ¿Cómo se hace esta especulación financiera? Yo soy una empresa, es decir, Medoro Resource, que es la empresa de la cual es presidenta María Consuelo Araujo, la ex canciller. El miembro de la junta directiva de esa empresa es el exministro de Minas, Hernán Martínez. Y el presidente corporativo o el gerente corporativo es Juan Carlos Santos, primo de Juan Manuel Santos. Juan Carlos Santos dijo en una entrevista al Jazeera hace poco, Santos le preguntan que, bueno, ¿y eso de Marmato cómo van a hacer? Que hay una gente que está luchando para que no lo saquen. Entonces dice Juan Carlos, lo voy a leer, dice Juan Carlos Santos, podemos negociar, podemos compensarlos con nuestra chequera. No quiero sonar prepotente ni arrogante, pero termina siendo principalmente un asunto de dinero. También habrá historia y muchas otras cosas, pero básicamente se trata de dinero. Nuestra compañía puede decirles, hay 30 familias en este lugar, bueno, entonces ¿cuánto quiere cada familia? Pues esto es un problema de dinero, insisto, no, esas empresas no vienen al país porque tengan como deporte o como actividad principal contaminar o desplazar poblaciones. Eso es, si es necesario hacerlo, lo hacen, ¿sí? No es posible hacer minería sin contaminar. Y no es posible hacer minería donde hay población, entonces la tienen que desplazar, pero el objetivo no es ese, el objetivo es económico. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Llegan a ese territorio, piden un título sobre ese territorio y con ese título que dice usted tiene un contrato de concesión sobre ese territorio, se van a la Bolsa de Valores de Toronto y dicen, mire, yo tengo 7 millones de onzas de oro. Y claro, pues en la Bolsa de Valores de Toronto no le van a decir, muestre el oro, ¿dónde está? Dicen, no, el oro está aquí, mire los estudios técnicos. Ahí está el oro debajo de la montaña, ahí están los mapas, ahí están los estudios geográficos, ahí está el estudio de la concentración del mineral en la tierra, ahí está el oro, está en la tierra. Ah, bueno, entonces le compran ese título, se lo venden a otro, porque realmente a nadie le interesa el oro. Lo que le interesa a la gente es la perspectiva de que ese oro en el futuro va a valer más. ¿Cuánto más? Bueno, les voy a dar un dato. Antes de la crisis del 2008, de la crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos, el oro costaba $467 la onza. Hoy está a $1,700 la onza. Entonces, el que compró un título de esos a 467, hoy se ganó la diferencia hasta $1,800 la onza. Ese es el negocio. El negocio fundamental es ese. Ahora, ¿qué lo vuelve un mejor negocio? Que Colombia no recibe un peso de esas ganancias. Un peso. ¿Por qué? Porque ese negocio se hace en Toronto, se hace en Londres, se hace en Nueva York. Colombia no recibe nada. O sea, ahí sí que no recibe ni regalías, ni impuestos, nada, nada. Un ejemplo concreto de esto es Greystar, la famosa empresa del páramo de Santurbán. Greystar es una empresa de papel. Greystar es una empresa que se constituyó con 3 accionistas. Uno de esos accionistas es el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial pues de minería, también más bien poquito, más sabe de medio ambiente Frank Pearl que el Banco Mundial de sacar oro. Y otras 2 empresas de especulación financiera de los Estados Unidos, o sea, empresas financieras. Entre ellas, una de ellas que es una empresa muy importante de especulación financiera que se llama Paulson de Nueva York, o sea, son especuladores financieros. Esos son los accionistas de Greystar. ¿Qué hizo Greystar? Vino, pidió el título,
ha hecho exploración durante 15 años en ese territorio. Ellos dicen que han invertido 150 millones de dólares. Digo ellos dicen es porque pues, el Estado colombiano no tiene ni idea si eso es cierto o no. Hay un informe reciente, bueno, no reciente, tiene un año, de la Contraloría General de la República. No es un informe de reclame, ni es un informe pues, de los izquierdosos que estamos en contra del progreso del país. Un informe de la Contraloría que dice que el gobierno colombiano, que la autoridad minera colombiana representada en Ingeominas no tiene la capacidad técnica de saber cuántos recursos se extraen de su territorio. Lo dice literalmente la Contraloría. Una buena parte de las regalías que pagan las multinacionales lo hacen de buena fe. De buena fe. De buena fe es que, no, pues yo de buena fe si le quiero pagar las regalías se las pago y si no, de malas. De buena fe, ¿por qué? Porque no hay quien supervise cuánto sacan de carbón del Cesar o del Cerrejón, no se sabe. O sea, lo que se saca del Cerrejón es lo que el consorcio del Cerrejón dice que sacó, porque el Estado no tiene ni idea de cuánto sacó. Entonces, por eso digo, esta empresa dice que invirtió 150 millones de dólares y cuando uno mira los estados financieros de la compañía, al año 2010 se había ganado por cuenta de especulación financiera, o sea, de la venta de sus acciones en las bolsas de valores, se había ganado 286 millones de dólares, sin haber sacado una pepa de oro. No había hecho un hueco para sacar un gramo de oro, y ya se había ganado casi 300 millones de dólares. O sea, si a esta empresa no le dan el título, ya lo mismo, ya se ganó la plata, bueno, ya le cambiaron de nombre, cambiaron de accionistas, ahora llegaron otros accionistas nuevos a mirar cómo siguen especulando con eso. Entonces, claro, le cambian el nombre, le lavan la cara a la empresa y sigan especulando. Bueno, eso es lo que se está constituyendo en este país. Otra cosa más sobre la actuación de estas empresas. Entonces, ustedes escuchan al gobierno todo el tiempo hablando de minería responsable. Hoy hay una jornada nacional de movilización de los pequeños y de los medianos mineros nacionales que van a ser, en términos del gobierno, erradicados por su actividad. Voy a referirme un poco a eso porque justamente hoy es la jornada que ellos han propuesto a nivel nacional para defender sus intereses. En Colombia hay minería desde antes que llegaran los españoles. Hay registros, digamos, de indígenas, de comunidades indígenas que hacían minería hace 4.500 o 4.000 años. Era minería pues, por cuestiones culturales, tradicionales, para vestirse. ¿Sí? Entonces hay minería, hay comunidades que han hecho minería durante cientos de años. Eso es lo que se conoce como la minería tradicional, que es una minería artesanal, que es una minería de pequeña escala, que es una minería con muy pocas herramientas, casi pues que con las manos. Es una minería que se hace en el lecho de los ríos, que es la minería de aluvión, la minería de batea, coger una batea y lavar el río, a ver qué pepita de oro sale. Otra minería un poco más tecnificada que esa es la de alguna gente que se mete en la montaña, que es la minería de socavón. Es que usted hace un huequito en la montaña y se mete en la montaña buscando la veta del mineral. La veta es como la vena del mineral. Esto tiene como lógica que entre más pequeño sea el huequito mejor porque menos material inutilizable hay, ¿sí? Entonces usted va casi que detrás del mineral puro en la montaña. Estos dos tipos de minería se hacen en el 44% de los municipios del país. Hay una buena parte del territorio nacional donde hay ese tipo de minería. Esto no es minería de multinacionales, no es minería de Anglo-Gola Chantí, no es minería de Hernán Martínez, ¿sí? Es minería de comunidades que utilizan esa actividad como forma de subsistencia. Aquí nadie se está volviendo multimillonario con ese tipo de minería. ¿Sí? Esta minería ha tenido un desarrollo en los últimos 20 años o ha crecido en los últimos 20 años por otra razón. Y es que en muchas de estas regiones antes había agricultura. ¿Sí? Antes de 1990 en Colombia había agricultura. En 1990 llega César Gaviria y dice bienvenidos al futuro y pasamos de importar 700.000 toneladas de alimentos a importar casi 10 millones de toneladas de alimentos en la actualidad. ¿Sí? Una buena parte de la comida, de la dieta básica de los colombianos es importada. El 97% del trigo es importado,
toda la cebada es importada, el 66% del maíz es importado, entonces la agricultura se acabó. Ayer había un debate, bueno, en Hora 20 sobre eso, sobre un informe reciente que hace la ONU de la concentración de la tierra en Colombia. Entonces, el 55% de la tierra en Colombia la tiene el 1% de la población colombiana. Pero no solamente eso, entonces decían ahí varios de los analistas, decía, recuerda el senador Jorge Enrique Robledo, decía, no, pero es que en Colombia, listo, lo de la concentración de la tierra es grave, es supremamente grave, pero aquí hay un problema mayor, es que aquí cualquier colombiano que siembre cualquier cosa se arruina. O sea, si usted siembra maíz, se arruina. Si siembra trigo, se arruina, no porque usted sea ineficiente, no porque no sea competitivo, sino porque entra maíz de los Estados Unidos, entra trigo de otras partes mucho más barato, porque en los otros países hay subsidios y en Colombia no hay subsidios ni hay ninguna protección. Entonces esos colombianos, cientos de miles de colombianos que se dedicaban antes a la agricultura, pues tienen que vivir de algo. Y como les arruinaron la agricultura, pues entonces se dedicaron a la minería. Bueno, en conclusión, hoy hay 2,5 millones de colombianos que viven directamente de la actividad minera. Hay 2,5 millones de colombianos entre los dueños de las minas, sus trabajadores, sus familias, sus hijos, todos que viven de la minería. ¿Cuál es el problema con esta minería? El problema no es la contaminación ambiental que eso está produciendo. Por supuesto que toda actividad humana genera un impacto ambiental. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos contaminando. El problema es el ritmo de explotación o la cantidad de contaminación que estamos produciendo, y como es apenas natural, no es lo mismo contaminar haciendo un huequito en la tierra, hacer un huequito ahí en la montaña y meterse a buscar la veta, que coger la montaña y desaparecerla. ¿Sí? Pues, ¿qué genera más impacto? El huequito en la montaña genera un impacto ambiental, por supuesto, pero yo creo que el otro es mayor. Mejor dicho, lo que hacen los pequeños mineros, la contaminación que producen los pequeños mineros en 400 años, para ponerlo en esos términos, la producen estas empresas en 15 años. ¿Sí? Entonces, pues esto es por lo menos para tenerlo en cuenta. O sea, alguien me puede decir, no, pero es la misma contaminación, eso no importa. Digo, bueno, pero el ritmo es diferente. ¿Cuál es el problema con esa pequeña minería? Ustedes han escuchado sistemáticamente al gobierno en toda una campaña de estigmatización y de persecución contra esta minería, contra lo que el gobierno llama la minería ilegal. Acá no hay un solo noticiero, un solo periódico que no hable de minería ilegal. No, la minería ilegal, y denle con el cuento de la minería ilegal, confundiendo a los colombianos en el sentido de que ponen el mismo costal, ponen el mismo saco a los mineros tradicionales de Colombia que no tienen título minero, que no tienen el título para ir a especular en la bolsa de valores, con bandas criminales, paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros que podrían estar realizando alguna actividad minera, entre otras cosas que hacen. ¿Sí? Pues no solamente que estas bandas estén haciendo minería, no, pues hacen minería, narcotráfico, lo que sea, secuestro, lo que dé negocio, lo que dé plata. ¿Sí? Entre ellos, pues minería. ¿Por qué? Pues si el oro está a $1,700 la onza. Pero el truco está en ponerlos en el mismo saco a 2,5 millones de colombianos, ponerlos en el mismo saco con algunos grupos armados ilegales que están desarrollando esa actividad. Lo que nosotros hemos dicho al gobierno es, usted a los ilegales los tiene que perseguir, está en su deber de perseguirlos y de meterlos a la cárcel, pero los tiene que perseguir por ilegales, no los tiene que perseguir por mineros. ¿Sí? Persígalos por la actividad ilegal que desarrollan, no porque están haciendo minería. Y a los otros, resuélvale la situación, porque aquí lo que hay es un problema social y económico y no un problema de policía o de ejército. ¿Sí? Aquí hay unos colombianos, hay una realidad concreta, hay unos colombianos que están viviendo de esa actividad, y si usted les quita esa actividad, se mueren de hambre. Eso no les puede molestar mucho lo que hacen los mineros en Sutatausa o los mineros en Socha, o le puede molestar mucho lo que están haciendo los mineros en el Chocó, pero hay una realidad concreta y es, bueno, ¿qué es eso? ¿Y cuál es la alternativa? Usted le quita las minas a los mineros de Boyacá, ¿y qué hace? ¿Qué se pone a hacer esa gente? ¿A sembrar qué? Sí, insisto, pues el debate de hoy es que el que siembre algo se arruina. Siembre cebada, se arruina porque Bavaria la trae toda importada, ¿sí? y tiene el monopolio de eso. Si siembra trigo se arruina porque llega más barato de Estados Unidos. Si siembra maíz se arruina porque llega más barato de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa situación? ¿Qué es lo que hay realmente detrás de esto?
Es apenas obvio que en un territorio donde se quiera hacer uno de estos proyectos mineros y haya pequeña minería, pues no puede empezar. Porque lo que necesitan las multinacionales es que cuando lleguen a esos territorios esté el espacio despejado, esté el terreno allanado, esté el terreno limpiecito para poder hacer su actividad, para traer las retroexcavadoras y los camiones y los explosivos y todo eso. Usted no puede hacer minería en medio de la población. Entonces las multinacionales dicen, bueno, listo, yo voy a Colombia, pues sí, Colombia es pasión y este Salvatore Basile se ve muy bonito montando bicicleta en Cartagena, entonces vamos porque queremos mucho a Colombia, vamos a ir a Colombia a hacer negocios. Llegan a Colombia, piden un territorio en concesión, el Estado se los entrega y cuando llegan hay un poco de gente haciendo minería, les dicen, oigan, no señor Estado, pero entonces ¿qué hacemos con esta gente? Entonces el Estado dice, no, tranquilo, yo se lo saco de ahí. ¿Cómo lo saca? A partir del año 2001, con la nueva legislación minera, es un delito hacer minería si usted no tiene un título minero. Entonces, antes de eso usted no necesitaba título. A partir del año 2001, si usted no tiene un título minero, no puede hacer minería. Es decir, si usted no tiene un título minero, usted es un ilegal. Se está desarrollando una actividad que es ilegal. Tiene que tener un permiso para hacerlo. No suficientemente con eso, que ya es suficientemente grave. Es decir, usted no tiene un título, entonces lo pueden cerrar, le pueden cerrar la mina. En el actual Plan Nacional de Desarrollo, que entra en vigencia el 1 de enero, bueno, el 2 porque el 1 es festivo, el 2 de enero del año 2012, por ley de la República, el Ejército y la Policía están en la obligación de perseguir, de decomisarle la herramienta y los materiales y los minerales. Y no solamente eso, de meter a la cárcel y de penalizar a cualquier colombiano que se atreva a sacar un recurso natural de la tierra sin tener un título del Estado. Y entonces cuando esos mineros van a pedir el título del Estado, la respuesta del gobierno es entonces ellos ya saben esto, pues los pequeños mineros lo saben. Cuando van a pedir el título del Estado, el gobierno les dice, no, pero ¿y en dónde? No, mira, es que en ese pedacito ahí queda mi mina, hace 400 años tengo yo una mina ahí que fue de mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo. Dice, no, pero es que eso ya se la pidió una multinacional. Entonces no se la puedo dar. Entonces, no tiene título, no puede trabajar. Van a pedir el título y no se lo dan. Es una situación realmente desesperante. Si esto no es una cosa teórica, esto no se trata pues de que no, es que el río, sí, claro, eso es importante, yo comprendo que eso es importante, pero lo primero es lo social, o sea, primero resolvámosle, o sea, esa gente de qué va a vivir, ¿sí? Y después miramos lo otro, con un agravante, y es que lo que el Estado está proponiendo no es cerrarlos para que no haya más contaminación, ¿sí? No, los va a cerrar para entregar ese territorio a los de la gran minería, a los de la minería responsable y la minería sustentable, conceptos que ha venido acuñando el gobierno nacional para denominar a la minería de las multinacionales, y la otra es la ilegal. Entonces los colombianos tenemos en nuestra idea, en nuestro imaginario tenemos la idea de que todo colombiano que hace minería es un delincuente, pero cuando son las multinacionales, esas sí son las responsables, ¿sí? Entonces si unos pobres se asocian y compran una retroexcavadora, ese es un narcotraficante, es un paramilitar o es un guerrillero. Pero las retroexcavadoras del Cerrejón, las retroexcavadoras de la Drummond, esas sí son las del progreso, esas son las del avance del país, ¿sí? Y bueno, yo creo que ya he intentado mostrar aquí que por supuesto ese otro tipo de minería no le va a producir ningún beneficio a los colombianos. Empezando porque no puede haber minería sustentable. Ese cuento, eso sí es un cuentazo, pues. No es posible hacer minería sustentable. No es posible hacer una actividad en la que usted está acabando la tierra y decir que es sustentable. No es posible. Y menos cuando es a gran escala. Menos cuando es con explosivos como los que iba a usar Greystar en Santurbán, que iba a utilizar 246 toneladas de anfo al día para sacar la roca donde está el oro en el páramo de Santurbán. Concentración de oro que es absolutamente bajita. Aquí hay un geólogo, Julio Fierro, con el que hemos venido trabajando en los últimos años, que dice que en Colombia
en Colombia realmente, en Santurbán realmente no había una mina de oro. Ahí lo que había era una mina de arsénico. Porque cuando usted explotaba la roca, lo que había en más cantidad, en mayor concentración en la roca es arsénico, no oro. El arsénico es un veneno. Entonces ahí no iban a explotar oro, no iban a explotar arsénico. La concentración en el páramo de Santurbán, y es el promedio en el país, es de 1 gramo de oro por cada 1.000.000 de gramos de roca. O sea, para hacer un anillo de 10 gramos hay que extraer 10 toneladas de roca. La proporción es una cosa escalofriante. O sea, usted está sacando 1 tonelada de roca para sacar 1 gramo de oro. De oro que no sirve para nada, pues además. Sí. Ahora, si uno dijera, no, vamos a sacar oro porque con ese oro lo vamos a vender a $1.700 la onza, pero con ese oro vamos a hacer 3 universidades más, vamos a financiar un centro de investigación en ciencia y tecnología, pues uno se da la pela, sí, uno diría, bueno, listo, vamos a contaminar un poquito, pero pues, madre, pues vamos a darle educación de calidad a la gente, sí, pero no es para eso. O sea, ya vemos que realmente no es para pagar la deuda y para el gasto de la guerra. Es para seguridad democrática y cohesión social. La cohesión social, pues entendida como una cosa absolutamente asistencialista, de que la gente le entregan 80.000 pesos para que no se muera de hambre y no moleste, ¿sí? No proteste. ¿Sí? Y si protesta mucho, le quito los 80.000 pesos. Y todos los otros proyectos, toda la otra estrategia está relacionado, está atada a eso, incluida la de la educación. Y eso lo menciono pues porque estoy en una universidad y lo debo mencionar. Todo esto de la ley 30, de la reforma de la ley de educación, o sea, no crean que eso no está desligado, que esto está mejor desligado de la locomotora mineroenergética, de la locomotora de la agricultura, que es realmente la de los agronegocios. Pues si usted tiene un país al cual lo ha condenado a un modelo de desarrollo extractivista, primario, en el cual los ingresos del país van a venir de sacar el petróleo y el carbón y de importar todo lo demás, ¿usted para qué necesita tener educación de calidad? ¿Usted para qué necesita astrónomos, científicos, físicos, matemáticos, médicos para manejar un camión de una multinacional de estas? La Universidad Chevrolet para taxistas, ¿sí? La Universidad de la EPS Sanitas. O sea, todo un sistema, todo un modelo de universidades empresariales para que usted sepa hacer una cosa. Entonces, si usted trabaja en Chevrolet, pues sepa hacer Chevrolet y ya, usted no tiene que ver de nada más, usted no tiene que venir a escuchar estas conferencias, ni leer a los filósofos, ni saber de ética, nada de eso. Sí. Usted necesita tener un entrenamiento y listo. Entonces, en ese sentido, ¿para qué educación? Insisto, pues, si aquí no hay industrias nacionales, si no estamos desarrollando un aparato industrial sobre la base de la innovación, sobre la base de crear cosas, sobre la base de hacer motores y no solamente ensamblar carros, si usted no está pensando en eso, pues ¿para qué necesita tener un poco de profesionales bien preparados, como lo decía Marco Palacio, el rector de la Universidad Nacional? ¿Usted se acuerda que hace como 4 o 5 años decía, no, es que el problema en Colombia es que estamos preparando demasiado a los profesionales? El problema de Colombia es que los profesionales salen muy preparados y entonces el mercado no tiene cómo recibirlos. Entonces, usted es un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico y todo eso, y no hay plantas de automóviles, no hay plantas pues para hacer aviones ni nada de eso, pues ¿para qué está estudiando eso? ¿Sí? Entonces, creo que todo esto está relacionado porque ese es el futuro del país. O sea, ese es el futuro que ellos sueñan, por supuesto. Todo lo que ellos sueñan es un país, una republiqueta, un enclave en el cual esas empresas vienen, extraen todo y a nosotros nos dejan unas chichiguas, con lo cual funciona cierta burocracia estatal, funciona el sistema financiero de la 72, de todo ese sector, y el resto pues les tirarán arroz en helicópteros como en Somalia. ¿Sí? ¿Qué más va a desarrollar este país? ¿Sí? Vienen los tratados de libre comercio que van a terminar de acabar lo que queda de agricultura y lo poquita industria que hay. El TLC con Corea, a los 2 días de estar en vigencia el TLC con Corea, se acabó la industria automotriz de Colombia. A los 2 días. Una sola planta de Hyundai, no estoy hablando de todo Hyundai, no. Una sola planta de Hyundai produce 5.400 carros al día. Toda la industria automotriz de Colombia ensambla 900 carros diarios. Vamos a competir.
con malicia indígena, con ingenio criollo, con superación personal. Entonces, los cursos estos que anuncia pues todo el tiempo, no, usted sí puede, jóvenes emprendedores, ¿sí? No es posible. O sea, si no hay inversión estatal en la capacitación de la gente, en la formación, en la educación de la gente y en invertir en los negocios, en negocios que sean de calidad, que sean de desarrollo científico y tecnológico, no es posible construir un mercado interno, no es posible construir una economía sólida. En Corea existe industria automotriz porque en 1975 el Estado coreano tomó la decisión de que allí iba a haber una industria automotriz. Y entre 1975 y 1985 definieron 13 leyes para defender, proteger, promover la industria automotriz coreana. Sí, en Estados Unidos están viendo a ver cómo mandan un hombre a Marte, están vendiendo lotes en la Luna y nosotros todavía pensando en venderle un banano más a un europeo. No hay a quién venderle un banano más en el mundo. O sea, ya el consumo de banano ya se saturó. Ya. El consumo de azúcar, ya el 50% del azúcar en el mundo sobra. O sea, ya hay muchos países produciendo banano, ya hay muchos produciendo. A nosotros nos derrotó Vietnam en café. O sea, ese es el otro cuento, ¿no? Que con las ventajas comparativas íbamos a inundar al mundo de café. El país cafetero, la selección cafetera, y teníamos todo para inundar al mundo con café. Teníamos aerolínea, flota mercante, banco, asociaciones cafeteras, bueno, de todo. Y nos derrotó Vietnam en café. Colombia está hoy importando café de Vietnam. El gobierno nacional sabe esto. Esto no es un problema de argumentos. Hay que tener los argumentos, por supuesto, creo que tenemos los suficientes argumentos, hemos hecho los estudios más juiciosos, más rigurosos para demostrar que esto es así, para demostrar que esto no le sirve al país, no nos sirve a ninguno de los colombianos. Pero en últimas no es un problema de argumentos, o sea, no es un problema de ¿y usted por qué no va y habla con Santos y le cuenta todo esto? ¿Sí? No, ellos saben lo que están haciendo, lo saben también que Hernán Martínez se fue a los 2 meses a trabajar con una empresa de estas. Bueno, y detrás de él se fueron, la mitad de los funcionarios de Uribe están trabajando hoy en compañías mineras. Entonces se van a compañías mineras y vuelven después al otro gobierno. Al nuevo ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, es hijo de Jorge Cárdenas Santamaría, que es el presidente de la Federación Colombiana de Combustibles, que agremia a las multinacionales de los combustibles en el país. Entonces, pues él no tiene ningún impedimento en eso. Ahora, ahí salió a responder diciendo que no, que el papá ya había renunciado. Que renunció el día pues que él se posesionó, el papá renunció. Bueno, ese señor Mauricio Cárdenas Santamaría, que es el nuevo ministro de Minas y Energía, es un hombre que ha estado en el mundo de los negocios casi todo el tiempo en Colombia. Fue gerente de la ETB, fue ministro de Desarrollo, fue ministro de Transporte, fue director de Fedesarrollo durante varios años, y Fedesarrollo, ustedes lo saben, es el centro del pensamiento neoliberal en Colombia. O sea, de Fedesarrollo salen todas las ideas neoliberales. De Fedesarrollo salió la idea de que el problema de los empleos en Colombia era que había muchos colombianos ganándose más del salario mínimo. De ahí salió, del ministro de Protección Social, Santamaría, ¿es? Mauricio No, el ministro de Protección Social es de Fedesarrollo. Esos son de la idea pues de que el problema del empleo es que la gente gana mucho. Entonces no es que no sepa, el problema es que están pensando en sus negocios, están pensando en qué se van a hacer después de que sean ministros o sean presidentes, a ver qué negocio van a tener. Y si eso es así, lo único que nos queda hacer a los colombianos frente a esa situación, tenemos 2 caminos: o dejamos que esto pase y ese país y ese mapa, que es una cosa como de ciencia ficción, se vuelva realidad, o hacemos algo, o decidimos hacer algo para que eso no ocurra. Estamos hablando de que no vamos a tener en Colombia un territorio para sobrevivir, y no tenemos que ir muy lejos. Si ustedes cogen un Transmilenio acá y se bajan en Tunjuelito, ahí hay minería a cielo abierto. La realizan 3 empresas: Cemex, Holcim
y la Arquidiócesis de Bogotá. En el año 2002, el río Tunjuelo se desbordó. El acueducto, para prevenir una inundación que según los técnicos hubiera producido un desastre mayor que en Armero, rompieron uno de los diques e rompieron parte del lecho del río e inundaron unos huecos que eran de las empresas mineras, o sea, los huecos que las empresas mineras habían generado, y por eso se desbordó el río. El acueducto, para evitar un desastre, para evitar una tragedia nacional, rompió el lecho para que el río inundara esos huecos y pues contener el curso del río. Y después de que el acueducto hizo esto, las tres empresas, Cemex, Holcim y la Arquidiócesis de Bogotá, demandaron al distrito por 400.000 millones de pesos. El desastre que ellos mismos produjeron, después demandan al distrito porque evitó que hubiera un desastre mayor. Entonces no nos vayamos tan lejos, o sea, no dice, no, eso es por allá en el Cesar, eso todavía no llega aquí a Colombia, no, aquí en Bogotá. Y la expansión está determinada a ir hacia el norte, ¿sí? Porque pues claro, necesitan materiales de construcción. Ya desapareció un barrio que se llama Villayaqui, ya van por los otros barrios que siguen. ¿Quién detiene esto? Lo único que detiene esta aplanadora mineroenergética es que los colombianos nos unamos, que los colombianos nos organicemos y peleemos y luchemos, nos le enfrentemos al gobierno nacional para impedir que esa locomotora avance. Es la única salida que hay. Yo no veo otro camino. Hay que estudiar, hay que conocer los temas, hay que tener las cifras, hay que tener los argumentos, pero esto no se derrota con argumentos. Esto se derrota es como se derrotó el proyecto de Santurbán en Santander, con la unidad, la organización y la movilización de amplios sectores de la población santandereana. Amplios son amplios, o sea, ya la unidad fue en serio, se unieron los sindicalistas, los ambientalistas, los estudiantes, con los empresarios, con los dirigentes gremiales, con sectores políticos de todas las tendencias políticas del país, de todos los partidos políticos, se unieron y decidieron parar ese proyecto con la movilización y con la resistencia civilizada, y bueno, y lo pararon parcialmente. Pero lo de Santurbán, como yo les conté, era de una empresa de papel. O sea, eso era un juego de niños en comparación a lo que viene, en comparación a las amenazas de los proyectos mineros que se vienen. Lo de Anglo-Gola Chantí sí es en serio. Esa empresa sí es una empresa de verdad. Anglo-Gola Chantí es la tercera empresa minera más grande del mundo en oro. ¿Sabe que para detener esto es necesario que exista una fuerza igual o superior al poder que tienen esas empresas, que tienen al Estado postrado a sus intereses? Y eso es absolutamente evidente. Aquí no hay ministerios, aquí no hay ministerio de minas, aquí hay un ministerio de multinacionales mineras. Ustedes lo vieron con Puerto Gaitán. Hay una reivindicación justa de los trabajadores de Puerto Gaitán que viven en campos de concentración, en campos Rubiales, de esa empresa canadiense Pacific Rubiales. Viven en campos de concentración en unas condiciones oprobiosas, insalubres, indignas, no les pagan, los meten ahí como animales a unos campamentos, y los trabajadores se levantaron y protestaron. ¿Y cómo respondió el gobierno nacional? Les tiró el ejército y al SMAT para reprimir la lucha de los trabajadores, parecido a lo que pasó en 1928 en este país, ¿no? Con la masacre de las bananeras. Eso es la respuesta del Estado, es decir, aquí hay unas multinacionales que se tomaron el país y el Estado postrado, arrodillado, beneficiando los intereses de esas empresas en contra de la población colombiana. Lo bueno es que los colombianos somos más, ¿sí? El problema es que no estamos unidos y organizados. Nosotros, frente a eso, lo que hemos venido promoviendo desde Reclame, que es un proceso organizativo, que es un proceso de organizaciones sociales, es que los colombianos nos juntemos, sepamos de eso, nos juntemos, decidamos trabajar juntos y le pongamos cuidado a esto, que no es ciencia ficción, no es un cuento. Lo que está pasando en la realidad pasa en nuestra ciudad y tenemos que hacer algo para detenerlo.